¿Sabías que si dejas tu auto estacionado en una rampa, interrumpís el paso de una persona en silla de ruedas? No miremos para otro lado. No seamos egoístas. Ninguno sabe qué situación podemos vivir el día de mañana. Hace unos meses estuvimos de visita en Bahía Blanca. Nos reencontramos con Sergio Trejo. Vamos a ver qué nos decía. Soy Sergio Trejo, fui pareja de Karina durante 10 años. Ella tenía una discapacidad motriz que le afectaba a los 4 miembros y encaramos un proceso de adopción y bueno, no fue un camino fácil, pero sí lo pudimos atravesar con Karina. Y ahí es donde va el mensaje nuestro, ¿no? Lupe es el legado de un camino que decidimos correr a pesar de la discapacidad. Y desde ese lugar vemos la discapacidad como posibilidad. Acompañé a que Karina bucee, por ejemplo. Viajamos, pese a todas las dificultades, por ejemplo, que tiene un avión, para que una persona en silla de ruedas acceda. De hecho, la alcé a UPA para que pueda acceder y pudimos viajar a Europa, que era para nuestros amigos, eso era como una locura. Nada, tiene que ver con eso, ver la discapacidad desde un lugar en el cual solo nos concentremos en todo aquello que la persona con discapacidad puede hacer. Tanto los amigos como amigas, la familia y la sociedad en general, muchos no aprobaban esto. Y a Karina literalmente propios y extraños le dijeron que no podía ser mamá. Y fue fuerte para ella eso. Pero bueno, como vos decís, tenía una fortaleza que justamente cuando le decían no, era que ella iba por el sí. Y finalmente, post-mortem, la justicia la reconoció a Karina como madre. Karina no necesitaba ese reconocimiento, el papel o la nueva identidad de mi hija, pero sí creo que terminamos siendo, sin querer, digamos, uno de los primeros casos de una persona con discapacidad que podía adoptar, inclusive después de muerto. La forma de recordarla es con mucha alegría, porque hemos compartido un montón de cosas, desde viajes que nos encantaba viajar, desde experiencias desde las más gratificantes, como ir a una muestra de cuadros, digamos, porque era pintora con la boca, el conocer otras personas con discapacidad, con otras realidades, inclusive con personas con discapacidad que no veían posibilidad. Y en eso Karina sí dejó huella, porque trataba de transmitirle eso. Y inclusive en algún punto hasta se burlaba de su discapacidad y los animaba a sus pares a que se atrevieran y a que sean osados en algún punto. Así que la recuerdo con mucho afecto y sobre todo le agradezco todo lo que me enseñó, digamos, la resiliencia, pero era en ese sentido creo que ha sido una mujer comprometida. Y ella se definía como mujer, como artista plástica y después como madre. Eso fue, digamos. Así que, bueno, nada, yo lo que pude hacer es acompañarla de la mejor manera posible y de esta forma construimos nuestra familia. Sergio continúa su relato y en este caso nos habla de la llegada de Lupe. El primer encuentro que tuvimos con Lupe, organizamos en el hogar donde vivía, pintar
ponernos a pintar todos. Y el primer acercamiento fue que las dos pintaran con la boca. Y a partir de ahí se empezó a construir un vínculo y una naturalidad que bueno, nada, desde el momento cero, digamos, no fue un impedimento la discapacidad. Después de fallecida Karina, cuando llueve y sale un arcoíris, dice mamá está pintando. Como padre, obviamente, eso me parece que hay un tsunami de movilización de emociones, ¿no? Porque digo, en poco tiempo pudo establecer un vínculo maternal con su hija que superó inclusive hasta la muerte. Y después una experiencia que también fue muy linda para mí. Lupe fue todos los años a Colonia de vacaciones, ¿no? Y bueno, estaba aprendiendo a nadar, ya tenía 10 años, y mientras la sostenía para que flotara y pataleara, me dice en un momento, soltame, que mamá me está sosteniendo. Bueno, nada, eso habla de lo que ha sido Karina, y también digamos que la maternidad y la paternidad no tiene que ver con un espermatozoide o con parir, ¿no? La decisión de adoptar, en mi caso, surgió a los 14 años, porque entendí que más allá de los padres biológicos, había un montón de chicos en los hogares que terminan egresando sin tener la posibilidad de una familia. Y en esto sí quiero transmitir esto, porque lo viví. A veces la justicia es lenta, demasiado lenta, y se les va la vida a los chicos. En la provincia de Buenos Aires hay más de 14.000 chicos en situación de adopción. Así que los invito a todos y a todas a que se animen y que se animen a atravesar el proceso, ¿no? Pero también a pensar que la maternidad y la paternidad no tiene que ver con lo biológico. Porque si no, digamos, muchos chicos no fueran abandonados, ¿no? Así que, nada, eso. El futuro que veo en Lupe es el que siempre deseamos nosotros. Cuando uno se transforma en padre, la gran síntesis no es que tengan títulos de profesionales. Lo único que queremos los padres, o por lo menos nosotros, es que sea feliz. Eso es lo único. Después verá si quiere ser ingeniera, cocinera o trabajar en un supermercado. Pero sí, como padres, lo que quisimos y queremos para Lupe fue que sea feliz. Y vamos finalizando el testimonio de Sergio Trejo. En este caso nos habla de la educación de Lupe y cuenta otras anécdotas. Vamos a verlo. Yo soy coach y esta formación me permitió entender que el lenguaje no es inocente. Y a su vez que el lenguaje genera realidades y eso genera una cultura en la sociedad que, como dije recién, no es inocente. Ya la palabra de escuela especial a mí me genera cierta incomodidad, por lo menos. Porque cuando decimos que es especial, es distinto. Y ya yo lo interpreto como una separación y hasta una discriminación. En mi caso, mi hija era analfabeta y tuvo que atravesar en una escuela convencional, entre comillas, el proceso de alfabetización. Iba una maestra integradora 3 horas a la semana. En esas 3 horas, obviamente Lupe iba avanzando, pero la mayor cantidad del resto de los días escolares estaba con la maestra de grado, que además no tiene una formación específica para acompañar el proceso de aprendizaje de una persona, en este caso analfabeta o con alguna discapacidad. En ese marco,
vivimos la experiencia, por ejemplo, de que cuando había incorporado Lupe la lectoescritura en imprenta mayúscula, una docente manda como tarea en minúscula y en cursiva. Y ahí, bueno, obviamente pedí una reunión con el equipo, ahí me di cuenta de eso, digamos, la no atención, pero no estoy criticando al docente, porque el docente tenía 29 alumnos más. Digo, el sistema falla. Por eso es importante la convivencia de las mal llamadas escuelas especiales y la escuela tradicional o convencional. Yo apoyo la inclusión, pero en un marco que esté garantizado, en que el docente tradicional se forme en el proceso de formación como docente, independientemente que se dedique o no a la escuela especial. Porque si la inclusión es eso, y la convivencia tiene que persistir de las dos escuelas, no puede pasar que le manden como tarea que escriba el número 5.555.555 cuando mi hija sabía hasta el número 100 en ese momento, que era un montón, pero digamos, lo otro, ¿qué hace? Genera frustración, genera el no poder, el desinterés, y justamente eso es lo que hay que evitar en un niño, ¿no? El ver posibilidad. Yo creo que tenemos la enorme posibilidad todos, y también en algún punto hasta la responsabilidad social, ¿no?, de ser agentes de cambio. Y no hay que, digamos, no hay que transformarse en héroes, no ese es el sentido. Yo creo que hay que ir justamente por las cosas más pequeñas y las más sencillas. Ayer yo fui a uno de los supermercados más grandes que hay en Bahía Blanca y en la rampa había una camioneta estacionada. La vi y yo, digamos, no tengo discapacidad motriz ni tengo baja visión, digo, no ando con un bastón, pero dije, ¿esto lo dejo pasar o hago algo? Entonces me acerqué a la persona de seguridad y le dije, ¿podrás decirle al señor que corra la camioneta? En realidad no venía nadie con discapacidad, pero hay que intervenir para que podamos ser agente de cambio y contagiar, por decir de alguna manera, al resto de la sociedad que esté atento a eso. La anécdota de este supermercado fue que cuando nos mudamos empezamos a ir de compras y la primera vez la silla de ruedas no pasaba entre las dos, creo que se llaman bandas magnéticas antirrobo, y llamamos al gerente para plantearle que no podíamos ingresar hasta las compras cotidianas, ¿no? Entonces me planteé al gerente que era por un tema de seguridad, porque era en un barrio de Bahía, lejos del centro, y que ponían cajones de cerveza para evitar que puedan saltar algún posible ladrón. Bueno, nada, en ese momento tuvimos que acostar prácticamente la silla de ruedas, casi rozando el piso para que pueda acceder. Nosotros no teníamos ningún problema de atravesar ese tipo de barreras. Pero por otro lado no podíamos dejar pasar, porque no todas las personas se sienten cómodas cuando tienen que hacer malabares para que un lugar sea accesible. Así que hicimos un reclamo y este supermercado en una semana generó el acceso para las personas con discapacidad. Eso es a lo que los invito, los desafío, y creo que desde ese lugar podemos ser agentes de cambio. Las pequeñas cosas, los toldos que pueden interrumpir las veredas despareja, pequeñas cosas. Ahora me viene un recuerdo que en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca, en un lugar que era estacionamiento para personas con discapacidad, había un contenedor. Y digo, es el municipio el que puso el contenedor acá. Y digo, estas cosas hay que intervenirlas. Desde este lugar podemos transformar y mejorarle la calidad de vida a las personas con discapacidad. Este 2021,
Con Otra Mirada cumple 10 años. Por eso, entrás en las redes sociales, Instagram o Facebook, déjanos tu nombre, los 3 últimos números del documento y participás de sorteos mensuales. Prendete con Otra Mirada. Este mes, en nuestro sorteo mensual, tenemos los productos del taller protegido Coadis. El ganador, Fabián 758. Gracias por participar. Ahora sí, hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.